Empiezo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de verano de Anfaya. Esta sección forma parte de nuestro programa de becas de verano, una iniciativa con la que queremos acercar la inteligencia artificial a estudiantes y a toda la comunidad de la mano de profesionales que están desarrollando proyectos reales y compartiendo su experiencia. Pues hola a todos, muchas gracias por... He vuelto a colar. He vuelto a colar. Sí. Sí, antes de dar paso al ponente, me gustaría agradecer a nuestros mentores, becados, colaboradores y patrocinadores. Gracias a su apoyo y compromiso, este programa puede hacerse realidad. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Vilela Jato. Ha trabajado durante más de 14 años construyendo sistemas de datos para grandes empresas como IAG, AXA y AB InBev. Tiene formación ejecutiva internacional, un MBA por el IE, UCLA y SMU. Actualmente investiga cómo aplicar matemáticas avanzadas al diseño de modelos de lenguajes y ha creado herramientas open source como Trasgo, un código de comprensión. Y eso es lo que nos trae hoy a la charla. El título de la charla es Trasgo enseña un lenguaje a un LLM con 3 ejemplos y 0 entrenamiento. Gracias, Jesús, por estar hoy con nosotros y te doy paso. Muchas gracias, Mariel, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues eso, me llamo Jesús, vengo del mundo de la ingeniería y últimamente dedico mucho tiempo a intentar mejorar cómo hacer que nos entendamos mejor entre personas, modelos, diferentes contextos. Es un poco el origen de esta pequeña presentación, de este proyecto Trasgo, que hoy quería simplemente enseñaros, voy a haceros una presentación que quiero que sea lo más interactiva posible. Vamos a intentar hacer un par de demos y, sobre todo, compartiros la idea y ver si en algún momento, pues vosotros, dónde podríais situar esto, cómo lo veis o qué feedback tenéis al respecto, ¿vale? Si os parece, muy rápidamente, comparto la presentación. O no sé, Mariel, si tú la llevas desde ahí. Un segundito. No, la presentas tú, Jesús. Comparte la pantalla y todo tú. Perdóname, lo tengo aquí preparado. Bueno, Trasgo. La pregunta obvia es si alguien sabe lo que es un Trasgo, que espero que sí. Perdona. Debe tener 2 pantallas. ¿Puedes switchar las pantallas? Sí. Está en la otra. Ahí vaya. Un segundito. Eso me suele pasar bastante a mí. Se ha enterado. Bueno, cosas del directo, ya sabéis, ¿eh? Sí, no, está perfecto, tranquilo. A ver, ¿dónde switcheo yo aquí en mi meeting? Normalmente tiene un botón de switch, pero no lo veo. Ah, mira, Swap Displays, ¿sabes? Es la tercera opción de arriba. Ahí está. Swap. Ay. Perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues aquí estamos. Trasgo. Enseñar un lenguaje de programación en 3 ejemplos, a una LLM. ¿De dónde surge esta idea? Pues de... Bienvenidos. Perdón. Bienvenidos. Hoy quiero enseñar. Bueno, ¿puede un lenguaje de programación aprender un lenguaje nuevo sin entrenarlo? Ya sabemos que sí. Los que estamos en esta llamada probablemente ya hemos experimentado en las LLMs cómo son capaces pues, de adoptar cualquier tipo de rol o de tono, emular un terminal, etcétera, etcétera. Pero precisamente este comportamiento es el que me llevó a intentar ver si ese control que tenemos sobre la LLM puede hacer que nos entendamos, como he dicho al principio, mejor con ella, ¿no? En este sentido, cuando yo empecé a trabajar en Trasgo, estaba un poco, no pensaba en nada parecido a lo que Trasgo es ahora, sino que pensaba más en lo que en ese momento todos estábamos intentando buscar, que era una manera de ahorrar tokens, comprimir lo que le explicamos a la LLM o incluso
El debate hoy en día es por qué hablamos con las LLMs en formato natural cuando podríamos hablar en formatos más comprimidos, más técnicos, matemáticos, etcétera, etcétera. Entonces, mi visión era intentar hacer algo con esa ventana de contexto, en principio para ahorrar tokens, para encontrar una manera un poco más codificada, haciendo una analogía con cómo funcionan los códecs en telecomunicaciones, una manera un poco más comprimida y un poco más densa de enviarle la información al modelo de lenguaje. Y en ese sentido, mi hipótesis, que es una hipótesis que yo sé que es bastante conflictiva, digamos, pero en mi cabeza yo empecé a tratar la ventana de contexto. No sé si sabéis que, bueno, pues, a medida que hemos ido entrenando modelos de lenguaje cada vez más grandes, pues la ventana de contexto ha ido creciendo de una manera bastante significativa, enorme. Y para mí ese espacio es como una especie de ventana de ejecución, interfaz de ejecución. Y ahí lo dejo, porque igual me estoy metiendo demasiado pronto en un jardín complicado. Voy a la siguiente slide. Como os decía, el motivo principal de Trasgo es hay muchas iniciativas parecidas. Existe Caveman, existen otro tipo de iniciativas que tratan de comprimir y ahorrar y dirigir al modelo a ser más parco en la cantidad de palabras, de tokens que usa, por tanto, pues al final en la cantidad de dinero que consume. Y sobre todo, que al final el introducir tanta información en el lenguaje natural también de alguna manera confunde al modelo, sobre todo a los modelos que son menos capaces. Es una pérdida de forma. Bueno, el modelo, o sea, el lenguaje en sí mismo ya nos permite este tipo de compresiones. Si pensamos en los múltiples lenguajes que existen, los múltiples códigos, todos ellos nos permiten de alguna manera definir entidades, relaciones, cómo varían las relaciones entre un concepto y otro. Es un poco lo que intenta inducir Trasgo en el propio modelo. ¿Cómo lo entrenamos? Esto lo veremos ya en la demo, es muy facilito. Simplemente le enviamos un salvo de 3 ejemplos al modelo y el modelo, como en sus propios datos de entrenamiento tiene este bias, esta inducción, adopta el estilo, adopta la forma y de una manera bastante coherente sigue respondiendo en ese modo. ¿Cuál es la visión de Trasgo? Y no estoy diciendo que todo esto lo alcance al 100%, pero una vez que pongamos, creo que lo vais a ver mejor cuando tecleemos 4 cositas e intentemos hacerlo con un modelo real, porque una vez que empiezas a interactuar con el modelo así, pues se abren una serie de posibilidades y en mi cabeza alguna de ellas era utilizar esta manera de interactuar con la LLM no solo como una manera de ahorrar tokens, sino que también como el códec es negociado con la LLM o entre las LLMs en sí, puedes definir etiquetas, puedes expandir el protocolo, puedes efectivamente intentar que sea un protocolo en sí o incluso definir etiquetas para conceptos virtuales. Por ejemplo, la M es para una máquina y entonces con las etiquetas M pues puedo intentar crear redes o otro tipo de estructuras virtuales. Esto es un poco la parte avanzada que hoy en día estoy intentando llevar a cabo con Trasgo. El paquetito que utilizo de ejemplo, al final lo que hace es inducir, y cuando hablo de Trasgo como códec, no quiere decir que Trasgo sea un estándar donde todas las operaciones y todas las gestiones estén codificadas, sino que es al revés, es una especie de metalenguaje donde los extremos pueden definir, en base a un marco mínimo, pueden definir toda una serie de relaciones y de protocolos. Y la base de eso es un paquete S1, donde el modelo recibe como inducción. Yo te voy a empezar a hablar así. Yo te voy a empezar a hablar en términos de entidades, del estado que tienen esas entidades, qué relaciones tienen entre ellas, cómo cambian entre ellas y qué posibles metadatos pueden contener, por ejemplo, qué certeza me produce esta afirmación que te estoy enviando, etcétera, etcétera. Es, como dice ahí en la slide, una manera más condensada, no solo de decirle lo que importa, sino de decirle, este es el estado de lo que importa. Y a partir de nuestra conversación va a ir evolucionando en una manera o en otra. Esto es un ejemplo del paquete S1
es un quasi-JSON en cierto sentido, y lo que hace es, pues eso, estructurar el paquete en unas relaciones, en una serie de relaciones en la interacción con la LLM. Esto es quizá más avanzado. Esto se ve más, y perdonad si estoy siendo un poco denso, quiero acabar pronto el deck para que empecemos a trastear, que yo creo que va a ser más divertido. Esto es un poco todo lo que se va abriendo, se va desbloqueando una vez que empiezas a jugar con el protocolo, porque puedes, una vez que tienes los objetos, sus relaciones, cómo se modifican unos y otros, puedes empezar a instruir al modelo pues, para que efectúe operaciones sobre esos propios objetos, que comprima, que descomprima, que los valide, que los filtre, etcétera, etcétera. Muy experimental, esta parte es muy experimental. Esta es todavía más experimental y aquí yo creo que a lo mejor Ismael puede tener hasta una sonrisa porque yo, en parte de mi hipótesis es intentar validar que bueno, en la ventana de contexto, en esta pequeña parte flotante donde el modelo todavía tiene la opción de seguir ejecutando, de seguir definiendo, etcétera, yo sostengo que sí que es posible que podría efectuarse. De hecho, hay research reciente que sí que demuestra que durante el forward pass se producen computaciones en la ventana de contexto. Entonces, para mí es súper interesante porque a medida que esta ventana crece, pues podríamos tener ahí como una especie de por decirlo a la antigua, de memoria flash o de cosita donde podemos meternos un poquito más en la mente del modelo. Bueno, esto es también muy técnico. Se ve mejor en el paquete que vamos a enviar o en la pequeña demo que vamos a hacer. Esto se refiere a la capacidad que tienen todos los modelos de lenguaje de alucinar, de flipar, de inventarse cosas, de decir cosas que no son exactas. Entonces, en este caso, como estamos intentando que el modelo hable de una manera muchísimo más formal y en código y demás, pues ¿qué hacemos con las alucinaciones? ¿Qué hacemos con los errores? He evolucionado un poco el concepto para que utilice una serie de etiquetas que al modelo le dan también una sensación de certidumbre de hasta dónde es confiable esta señal que te está llegando y qué mecanismos puedes tener, incluso matemáticos, para verificar o corregir esta señal, ¿no? Es un poco una analogía de cómo se hace en telecomunicaciones. Y aquí está pues lo que vamos a probar, que si queréis, yo no sé si tenéis todos acceso fácil a Internet, tenéis por ahí un navegador o el móvil o lo que sea para... lo digo porque tiene el repositorio tiene una ventanita de comandos donde se puede probar toda la secuencia, que yo creo que es un poco más vivo que yo os cuente toda esta retahíla. Y durante la demo, pues eso, es importante que penséis que durante mis pruebas con diversos tipos de modelos, lo que queda claro es que lo más lógico, a medida que el modelo es más pequeño y menos capaz, hay más probabilidades de que no se adhiera al códec, de que alucine, etcétera, etcétera. Pero incluso ahí existen mecanismos para que el modelo conserve una cierta coherencia. Incluso hay modelos pequeños que, a pesar de ser bastante pequeños, sobre todo los de estado latente, mantienen muy bien la coherencia del código. Y bueno, el software lo he ido desarrollando un poquito para ver qué tal rinde, como he hecho varias pruebas con varios modelos, etcétera. Dentro de las limitaciones que tengo como researcher individual, pues he ido viendo hasta dónde es fiel, hasta dónde nos permite comprimir. Y, por cierto, si vais bueno, eso lo dejo para más adelante, si queréis ahora vamos a la demo. Esta slide la he puesto un poquito para animar a todos los que nos estén viendo, a todas las personas que estamos aquí en esta call, que ya lo sois, investigadores con recursos modestos, pero a todo el mundo que esté ahí fuera, que se lancen, de verdad, que estamos en un mundo nuevo donde con muy poquito puedes descubrir mucho y yo creo que estamos en una época dorada de la ciencia ciudadana. O sea, que a todos os animo a que como yo, os remangáis un poquito las manos y no hace falta un clúster, no hace falta una DGX Spark, lo que hace falta son ganas. Pues nada, con esto, si queréis, lo primero, preguntaros, no sé si habéis tenido la ocasión de ver el repositorio o de acceder a él.
permitidme un segundo, voy a compartir, si os parece, Yo sí, lo cuento, así que la pantalla. Si os parece, comparto la pantalla y hacemos... sí, comparte la pantalla y tú dale para adelante. O sea, es tu tiempo, aquí lo que quieras enseñarnos. Perdonadme porque tengo la sensación de que a lo mejor a pesar de lo cool que era la presentación, a lo mejor es un poquito densa y es más fácil simplemente hacer aquí un... Yo ya verás que tengo un montón de preguntas, así que tú tranquilo. Ahí voy a compartir otra vez y... Una es la buena. Vale. Espero que esta vez sea la buena. Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí está el repo. Os preguntaba si sabíais lo que era un trasto. Entiendo que todo el mundo sabe. Es este pequeño duende gallego-asturiano que cambia las cosas de sitio, que cuando vas al hogar a por el pote, pues el pote no está ahí, sino que está en otro sitio. O sea, un pequeño pillo. Y aquí en el repo he creado, dentro de las luces y flashes, pues he creado una pequeña CLI, pues para que veamos, si tenéis acceso podéis probar y trastear aquí sin necesidad de clonar nada. Bueno, aquí lo que hago es simplemente inicializar toda la parte, esto conecta con Hugging Face, entonces estoy inicializando el entorno, diciéndole un poco qué modelo quiero utilizar y por detrás ya preparando pues, los scripts para que funcione Trasgo. Antes de nada, la secuencia básica de Trasgo no hace falta ningún tipo de software, sino que son simplemente copiar y pegar comandos, con lo cual podemos, si queréis verlo aquí en cualquier LLM pública, entonces voy a hacerlo directamente sin ningún tipo de software para que lo veáis. Este es el primer salvo de mensajes. ¿Qué hago aquí? Como veis, esto es un semi-JSON donde utilizo un lenguaje muy condensado, muy parco, que precisamente consiste en eso que hemos visto antes, en intentar inducir densidad de información y pues parquedad de tokens, es decir, cuantas menos palabras mejor. Y al mismo tiempo diseñar una estructura semántica dentro de lo que le decimos al lenguaje, ¿no? En este caso, el ejemplo es sobre un problema político de gestión del medio ambiente, política de gestión de costas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo cojo este mensaje y simplemente se lo pego a Gemini, por ejemplo. Debería responder, espero que no me deje quedar muy mal, debería de responder pues con una aceptación del mensaje. Ocurre a veces que el chain of thought puede ser un problema según en este caso, es todo correcto, reconoce las entidades, los estados, las relaciones, los cambios, los deltas entre ellos. Y estos dos campos es un poco, desde la intuición los añadí al principio porque lógicamente era de esperar que cualquier modelo pudiera tener un pequeño margen de error. Bueno, pues me ha aceptado el mensaje de inducción, entonces ahora lo que hago es calibrar, ver que estamos en la misma onda, por así decirlo. Entonces, sobre la información que le he enviado antes, lo que hago aquí es enviarle variaciones. Bueno, perdón, esta es una demo en este caso es una demo de enfriamiento industrial, donde también le envío unos datos, le hago unas preguntas y para calibrarlo, aquí lo que hacemos es pedirle que me responda tanto en lenguaje natural como en lenguaje codec. Y en este caso parece que Gemini se ha decidido simplemente por el lenguaje natural. Vamos a permitírselo y vamos a ponerle igualmente el tercer mensaje de operación. Como este está fácil de ver.
Vale. Esto ocurre alguna vez, se ha decidido por la salida en lenguaje natural, pero si yo le digo esto, Jesús, ¿te podemos ir interrumpiendo y haciéndote preguntas? sí, disculpadme, que igual estoy ya sobre hora, perdonad. Sí. Ok. No está sobre hora. Es porque en el chat están haciendo preguntas, entonces los quiero invitar a que las hagan, porque igual para ti es complicado, pero pueden levantar la mano, damos pasos. Vamos a ver. Sí, está. David no puede hablar. No puede hablar David. Se la leemos nosotros. Sí. David tiene una pregunta, dice, ¿cómo has desarrollado este lenguaje o protocolo para que lo entienda de primeras los LLMs? Es decir, ¿cuál es la magia negra para que eso funcione? Esa es una pregunta excelente. O sea, esto que veis aquí realmente no es la manera de hacerlo. El software lo que hace es insertar esta semilla del códec en el prompt del sistema. Entonces, cuando el modelo empieza su turno de conversación, en el prompt del sistema ya tiene esta inyección que, como habéis visto simplemente en lenguaje natural, ya hace que el modelo se sitúe en ese contexto de trabajo, por así decirlo. Y luego, normalmente, en los siguientes turnos, pues es una cuestión de mantener la coherencia. En el caso de modelos pequeños, puede ser un poco más difícil, pero en el caso de los modelos grandes, la fidelidad es muy grande. Incluso, cuando puse todo esto a funcionar, vi que funcionaba muy bien, pero el principal problema, el principal blocker era el chain of thought. Es decir, de hecho, aquí Gemini ha hecho algo parecido. Cuando se pone el modelo laboral, pues revierte al lenguaje natural y hay más probabilidades de que o mezcle cosas o revierta la respuesta en formato natural. Pero para eso también he intentado evolucionar y hacer como una especie de etiquetas nuevas o de tags que parece que funcionan en el sentido de que, bueno, cuando se salen de tono, etcétera, son capaces de autocorregir los mensajes. Yo creo que la pregunta va, ¿sabes? A lo mejor también por ¿cómo te vino la idea? ¿Cómo vistes? ¿Cómo se te ocurrió que inyectando eso, ¿sabes? Porque si entiendo bien, eso también usas un poco la técnica de N-shots, ¿no? O sea, de ponerle varios ejemplos, por eso haces el bot de esta manera. ¿Cómo llegaste a ese lenguaje, ¿no? A lo mejor, David, da thumbs up o thumbs down, si es un poco la pregunta esa. Pero, sí. Muy buena pregunta. Yo, como os dije al principio en la presentación, en ese momento estaba más interesado en economía de tokens y estaba estudiando sistemas de memoria como Leta y similares. Y bueno, pues un poco mirando cómo funcionan esos sistemas, ¿no? Donde tú tienes por un lado el modelo de lenguaje, pero el modelo de lenguaje tiene que recurrir a alguna externalidad, algún puntero, alguna base de datos o reservar una partición dentro de la propia ventana de contexto para pues mantener una memoria coherente, ¿no? Y viendo aquello me parecía que era una manera muy poco nativa. Si hablamos de modelos de lenguaje, no existe la capacidad en el lenguaje de intentar formalizar eso de manera nativa en la propia ventana de contexto. Que insisto que es dentro de las LLMs un ámbito que me fascina y pensé, bueno, pues ¿por qué no? La intención inicial, como veis en esos códex, no era tanto llegar a definir este códec seccional que puede expandirse, etcétera, sino más bien simplemente encontrar una manera más cercana a la operativa de Enterprise, de pues reducir tokens y a lo mejor poder conseguir algún tipo de mecanismo, de topología que te pudiera conectar LLMs de manera diferente, pero nada parecido a lo que acabó siendo. Y un poco, ¿de dónde sacaste? ¿Tienes alguna referencia donde sacaste, ¿sabes? los componentes, ¿no? que al final usaste? Tienen lógica, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero
¿Tienes, en el README, tenías alguna referencia a dónde viene el origen del estado? O sea, es un poco de todo lo que has montado. Sí, a ver, esto parte mucho de, como sabes, Ismael, a mí me interesa muchísimo la geometría, sobre todo geometrías complejas, y durante un tiempo estuve trabajando en adaptadores LoRa y intentando entender si de alguna manera podríamos situar conceptos semánticos de las LLMs en geometrías complejas. Y bueno, todo eso se quedó ahí un poco como pues research flipada y demás. Y cuando empecé a trabajar en esto es un desarrollo que, por supuesto, está generado también apoyado en IA, y entonces imbuí un poco las ideas geométricas de esa tesis, ¿no? Donde yo lo que intento al final, Trasgo tiene detrás, a mí me gustaría que tuviera detrás más cosas que solamente la compresión de contexto. Lo que pasa es que, bueno, tengo el tiempo que tengo para apoyarlo y probablemente la aspiración final sea demasiado complicada para que la logre, pero yo veo en Trasgo el potencial de, imaginaos, solo por visualizarlo, que a mí me resulta más fácil. Si yo veo la ventana de contexto como esta especie de variedad matemática flotante, como una especie de olita que se forma en el momento en que me dan la respuesta el modelo y luego desaparece. Pero en ese momento en el que se forma hay unas relaciones geométricas, unas relaciones algebraicas, unas relaciones matemáticas tan ricas que si yo consigo pasar pequeños hilitos, que serían estos paquetes de Trasgo. Trasgo empieza por S porque la S significa sección. Aspira a ser un lenguaje seccional, que se mueve en una geometría que no es solamente plana, euclidiana, sino que es hiperbólica. Y la idea sería intentar acordar, o sea, si yo pienso en la LLM como otro agente, otra persona, incluso pues, el otro extremo de la comunicación, y consigo acordar con él las coordenadas de dónde me comunico, la recuperación de la información, la interacción y la densidad de lo que puedo hacer con la LLM aumenta exponencialmente. Lo comparo un poco con cuando uno va a preguntar a la LLM por una respuesta, yo lo comparo con irse a bañar a una gran playa, a una piscina de conocimiento, ¿no? Uno tiene que nadar hasta el punto exacto, casi en 2D, hasta el punto exacto donde está la respuesta. Si en esa misma búsqueda conseguimos un espacio que es geométricamente más rico, el llegar a la respuesta podría ser muchísimo más fácil, muchísimo más efectivo, y probablemente asociar respuestas y asociar conceptos semánticos sería también mucho más rico. Bueno. Alejandro tiene una pregunta. Y Alejandro, ¿has llegado a medir a partir de qué nivel de compresión empieza a perder calidad el razonamiento, el modelo? Sí, he hecho pruebas, pero tengo que reconocer que han sido pruebas un poco he sido un poco víctima del fervor del research, donde he hecho pruebas, pero honestamente no son pruebas de la cantidad suficiente, o a lo mejor tendría que hacer pruebas más sostenidas. Tampoco quería gastarme el sueldo de fin de mes en créditos de IA, pero sí que he hecho pruebas y en general lo que os puedo decir es que el modelo se comporta muy bien en todos los modelos relativamente grandes, SOTA, súper bien en los medianos, a partir de 20B o así, incluso 14B, y muy bien, desconozco la razón, pero muy bien con modelos pequeños de espacio latente, tipo RNJ o los Liquid FM, etcétera, etcétera. Se comporta muy bien. Desconozco la razón, pero el caso es que en estos nuevos versionados en los que estaba trabajando, no es un requisito fundamental que el modelo cumpla al 100%. Yo creo que eso incluso en lenguaje natural no se puede afirmar. O sea, el modelo al 100% no va a cumplir o sea, esto nunca podría ser un códec tal y como transita, por ejemplo, en un cable óptico subterráneo, porque habría situaciones en donde habría que corregir errores. Pero incluso en ese contexto, los propios modelos de lenguaje son capaces, en mis pruebas, he sido capaz de corregir errores de chain of thought, etcétera, etcétera. Lógicamente, ¿qué le falta a mis pruebas, Alejandro? Perdóname que me enrollo con una persona. Le falta validación externa.
es un poco, estas son mis pruebas, yo las he hecho contra plataformas cloud, están publicadas aquí. No son exactamente, o sea, no son un batch científico donde yo he controlado todo tipo de variables, sino que son pruebas rápidas, pero vamos, que son reproducibles, o sea, que podéis ver perfectamente, mira, aquí tienen... Y también son un poco, como podéis aquí ver, la selección es un poco, corresponde un poco a todos los 80.000 modelos que tengo cargados en mi laboratorio doméstico. Quizás habría que renovar esta lista y hacer un ataque un poquito más organizado contra modelos, pues yo qué sé, de la lista de Artificial Analysis o algo así, no los que tengo yo en mi casa, pero vamos, que respondiendo a tu pregunta, sí, parcial, he hecho muchas pruebas, en todos los casos bastante satisfactorias y como veis aquí, pues hago un pequeño rating, hasta dónde llega el código, en qué punto se equivoca, en qué momento, pues casi todos cumplen con la parte base, es decir, son capaces de reconocer entidades, relaciones, deltas, pero cuando les pides la parte más avanzada, donde yo, por ejemplo, en una sección te pongo una fórmula, te pido que me la calcules, o te pongo una fórmula de cálculo lambda y te pido que me reviertas el resultado, ahí normalmente son solo los SOTA, los Opus y similares los que realmente llegan a ese nivel. Pero probablemente eso ocurra también en lenguaje natural, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya veis que trajimos a gente que es muy teórica, pero que está avanzando cosas bastante interesantes, porque pensar que los problemas de los que ha hablado Jesús son de los problemas que hemos hablado muchas veces todos, ¿no? O sea, es decir, cómo compactar los tokens, pero después a mí, ¿sabes? Que lo pasó así muy por alto. A mí lo que más me interesa de experimentos como este es explorar cosas como que la computación dentro del contexto. Eso me parece fantástico, ¿no? ¿Sabes? Y una demo que, ¿sabes? Es decir, seguro que Jesús puede estar haciendo más demos, me había enseñado alguna cosa más, pero el tema es, fijaros que con una información muy compactada, ¿sabes? Podéis llegar a generar que el LLM se comporte computacionalmente de una manera, ¿sabes?, distinta. Y eso es muy significativo, ¿no? Sí. Alex, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Bueno, felicidades por la charla. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú que evolucionará? O sea, esto es un experimento que tú estás haciendo. Entiendo que una de las ventajas de esto es que, bueno, es extensible para cualquier LLM que quieras utilizar, etcétera. ¿Cómo ves tú que evolucionará esto, como ya no tu proyecto, sino un poco este área? O sea, ¿crees que los propios, digamos, jugadores, o sea, los providers principales como OpenAI, etcétera, tendrán sus propios modelos que te permitan algo similar o se adapten, o será un estándar open como el que estás intentando impulsar tú o experimentas tú, que se generalizará y que la gente empezará a usar herramientas de este estilo? Sí, yo creo que, a ver, está la parte un poco más técnica y oscura, que no, o sea, pues, lógicamente al usuario no le llegará en esa forma, pero yo creo que en el momento, como decía Ismael, en el momento en el que estamos ahora en la industria es que ya se conocen muchas limitaciones y muchas debilidades de ingeniería, por así decirlo, de las LLMs, y ya hay muchas iniciativas, y en Research hay muchísimas iniciativas donde ya se está empezando a hablar mucho de, pues tanto de otros espacios como de otras formulaciones algorítmicas y incluso ya se ha transpirado al público en general con esta noticia de Anthropic, donde descubrían una especie de espacio de trabajo y tal. Yo creo que de cara a lo que el usuario va a recibir en su día a día, hacia lo que vamos es hacia una mejor interacción. O sea, el principal defecto que yo veo en un modelo de lenguaje a día de hoy es que es muy plano. Y las razones de que sea tan plano son varias, pero hay una fundamental y es que tal y como está generando el lenguaje ahora, no creo que cumpla con toda la riqueza semántica, jerárquica y con toda la plenitud que permite expresar el cerebro humano. Entonces,
aunque a día de hoy los modelos de lenguaje son impresionantes, nos devuelven tesis a nivel de PhD, pero luego muchas veces fallan en cosas principales, en contextualizar, en metaforizar, en sintetizar, porque les falta ese tipo de conexión. Y yo creo que todo esto está ahora mismo un poquito en pañales y no voy a ser yo el que diga que yo lo he descubierto y lo he levantado, pero yo creo que en los próximos 2 o 3 años vamos a ver sobre todo un abandono de esa carrera que tenemos hoy en día, donde yo pongo más cómputo y el modelo es mejor y si no es mejor, pues voy a ir poniendo alguna etiqueta de marketing que haga que parezca que el modelo es mejor. Vamos a ir moviéndonos, yo creo que a modelos más compartimentados y más apoyados en la persona o en el usuario que los utiliza. Porque si lo piensas tú cuando interactúas con el modelo, estás dando muchísima información a nivel textual, estás dando muchísimo contexto. Incluso en estos ejemplos que hemos puesto, si yo te hablo y ojalá el modelo no necesitara que yo le dijera esto es una entidad, esto se relaciona con esto, pero a día de hoy los modelos todavía lo necesitan. Y yo creo que la manera en la que esto se va a hacer el día de mañana será, pues de alguna manera, matemática, es decir, construyendo alguna especie de grafos complejos o algún tipo de estructura que al modelo le permita un poco más razonar de una manera humana, no tanto textual, sino más humana. No sé si he contestado tu pregunta o... Sí, yo creo que sí. O sea, un poco que la carrera va a cambiar un poco y no va a ser tanto a tamaño y velocidad, sino un poco a reimplementar ciertos enfoques, ¿no? Que son más clásicos y que van a cambiar un poco. Yo creo que lo que se está viendo hoy en día es que a pesar de que se está escalando el cómputo, la arquitectura fundamental de los modelos de lenguaje pues está llegando un poco al límite. Entonces, ahí es donde todos estamos mirando, por un motivo o por otro, estamos mirando cómo podría acabarse esto. De hecho, un punto sobre eso ya se está viendo, ¿no? Y lo intentaron ya los grandes laboratorios, lo que pasa es que aún la gente le gusta tener la sensación del cambio manual. Veas, cuando digo eso es que tú seleccionas tu propio modelo, pero si os acordáis, ahí atrás, hace un año, no más, OpenAI trató de decirle al mundo, no, yo te selecciono por ti el modelo. Vale, lo que está haciendo con eso es, básicamente, tiene como un router por delante, ¿sabes? Que es casi como lo que, voy a exagerar, ¿no? Pero casi como lo que Jesús enseñó, ¿sabes? Tienes una lógica mínima delante que coge y depende de lo que vayas a hacer, te permite, ¿sabes? Cambiar a otro modelo, ¿no? ¿Sabes? Por detrás. Entonces, esa parte, ¿sabes? De lógica es muy interesante porque al final es como esto, ¿no? ¿Sabes? Imagínate que tú puedes compactar y seleccionar qué es lo siguiente a ejecutar y en dónde se ejecuta, ¿no? ¿Sabes? Que ya no solo un modelo ejecute en su espacio de conocimiento, sino que salte a otro modelo de conocimiento. Esas cosas son bastante interesantes y yo comparto con Jesús que todo va, ¿sabes? Todo esto de optimizar se va a dar. ¿Por qué? Porque son miles de millones de dólares. A lo mejor la menos feliz va a ser Nvidia por todo esto, pero al final es un poco lo que se busca, ¿no? No creo que... Yo también personalmente pienso que el cómputo tiende a llenarse solo, da igual que sean LLMs o los siguientes, seguramente no tenga ningún problema. Sí, porque cuanto más tengas, más vas a llenar. Sí. En el chat quedó una pregunta de David. Pues, sí. ¿Cuál es? ¿Se la leo yo? En ver la demo, sí. Mira, pues justo estaba sacando casualidades de la vida, ya sabes lo que pasan con las demos, ahora me estaba fallando. Pero, a ver, el repositorio, no sé si me he pasado a la hora de meterle luces y flashes, pero bueno, he creado un paquete en NPM que te puedes bajar si quieres utilizarlo en tu máquina y si no, pues tienes aquí una especie de... Lo que pasa es que esta consola CLI ya está un poco por detrás, del repo, pero bueno, aquí puedes jugar con los comandos, enviar en este caso tengo seteado un modelito pequeño en Hugging Face para que te envíe las respuestas y que puedas ver cómo lo quería haber cambiado, pero bueno, aquí tienes un poco incluso indicado la secuencia que puedes seguir si quieres ver la demo. Lo primero que haces es iniciar un entorno, aquí puedes seleccionar los modelos, te aviso que algunos no funcionan, porque no recuerdo muy bien qué clave de API puse. Y bueno, pues el modelo que quieres utilizar
arrancas esa secuencia que hemos visto de mensajes, esto es una evaluación para que veas que todo funciona y luego aquí le puedes enviar el mensaje que tú quieras para que te revierta el código. Sí, yo creo que también la pregunta de David que dice que está súper interesado en ver esta demo y cómo funciona, ¿sabes? Por detrás el System Prompt. Una forma fácil de poder hacer eso, ¿sabes? Porque con los modelos frontera a lo mejor lo ocultan, pero sería, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Bajarte un modelo tú en local y probarlo, ¿sabes? O usar OpenRouter o algo así que te deja ver, ¿sabes? Todas las trazas de lo que va a ser. Efectivamente, David, si quieres te paso, o sea, es súper sencillo en LM Studio, en cualquier tipo de utilidad local, pones, es básicamente lo mismo, es que en el campo del System Prompt tú copias estos mensajes de inducción y luego ya lo tienes configurado para que el modelo funcione así. Sí. De todas maneras, si cualquier cosa me pegas un toque o lo que sea y lo vemos, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? No, yo tengo una de las últimas. ¿No? Vale, pues pregunto yo. Yo estoy muy interesado, ¿sabes? Es decir, y vuelvo al punto que dijiste al principio de todo, ¿no? De la computación a nivel de prompt, ¿sabes? Yo he trabajado cuando estaba en IBM en varios proyectos relacionados con eso, que creo que ya comenté contigo, Jesús, pero un poco más ponerlo aquí delante del mundo y hablar, ¿sabes? Un poco de hacia dónde va todo esto. Yo, por ejemplo, estaba trabajando, ¿sabes? Mis últimos proyectos estaban enfocados en, por ejemplo, a nivel de abajo de cuando el sistema genera, poder, por ejemplo, detectar fórmulas matemáticas y resolverlas, ¿sabes? Con otros runtimes que no sean solo el LLM, ¿sabes? Lo que sería la generación de secuencias del LLM, ¿no? De la parte probabilística del LLM. Pero dicho eso, una de las cosas que me interesa por temas de programación y de computación matemática, pero sobre todo en la parte de programación, es trabajar con modelos de difusión, ¿sabes? Que son LLMs con la última parte en difusión, porque yo creo que, y ahí me gustaría oír, ¿sabes? Tu comentario, Jesús, por dónde crees que puede ir eso, porque va relacionado con tu comentario y con parte de lo que está enseñando aquí, que en la parte de difusión lo interesante es que como no, ¿sabes? No soluciona o no resuelve la inferencia por autorregresión, es decir, secuencialmente, sino que la resuelve, ¿sabes? Toda en bloque. Claro, lo interesante de ahí es que cuando tú tienes una fórmula matemática, si lo que no desvelas, es decir, si lo que buscas que él genere lo dejas para lo último, ¿no? O sea, lo enmascaras y dejas el resto de la operación matemática, yo creo que puede ser bastante interesante, ¿sabes? También mezclar esos conceptos con cosas de cómo posicionar, ¿sabes? En tu lenguaje de programación, cómo estructurar que se presente la información para cuando ésta se represente, cuando se usen estos modelos de difusión, impacte de la mejor forma y la forma más óptima. ¿Tiene sentido lo que he dicho? ¿Sabes? Porque es un random. Sí, tiene muchísimo sentido, Ismael, y además a mí, no sé por qué, me lleva más allá a pensar, cuando hablas de difusión, hablas de esa simultaneidad y de esa eficiencia en general. Sí. También de alguna manera me lleva al futuro lejano del que yo te hablo, donde la inferencia y el sustrato van a estar unidos en una sola capa y efectivamente ahí sería genial tener eso, pues ¿por qué no? O sea, los datos y el aparato matemático que hace que esos datos se procesen totalmente embebidos en el mismo, pues como pequeños simonkis que echas en un platito y emergen directamente del sistema, ¿no? Qué bueno. Pues sí, estamos alineados en eso también, porque yo creo que también, ¿sabes? Partes de cómo optimizar va a ser muy importante, partes de cómo mejorar la calidad de los resultados, gracias también a esas optimizaciones, va a ser importante. Y los ejemplos que pones, aunque son, ¿sabes? Son muy contraintuitivos, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo ha quedado, ¿sabes? Un poco impactado, ¿no? Que con esos 3 ejemplos, ¿no? Generes un lenguaje que cualquier LLM pueda llegar a entender, ¿no? Depende del tamaño del LLM, ¿no? Pero los ejemplos que pusiste tú de los LLMs, por ejemplo, del Liquid, ¿sabes? Son muy pequeñitos, ocupan
2 billion, ¿sabes? Es decir, se ejecuta cualquier máquina y como son de espacio latente, ¿sabes? Eso es, dijiste tú que daba mejor resultado, eso me molaría, ¿sabes? Ver por qué también a mí, ¿sabes? Por qué te van mejor. Y sí, esto, veis que esto es un tema de investigación puro, pero que puede, ¿sabes? Hoy a lo mejor nadie, ¿sabes? O nos coge a muchos por sorpresa, pero en 2-3 años es una base que hace que funcionen muchos sistemas por debajo de una forma más óptima. O sea, sea con este lenguaje o cosas similares, ¿no? Pero sí. Sí, yo como has dicho antes, Ismael, yo creo que sea lo que sea también, y contestando un poco a Alex, yo creo que el futuro también nos depara de alguna manera ambientes o lenguajes o modelos de lenguaje hiperespecializados. Has mencionado antes modelos que a lo mejor se dirijan a ingenieros o abogados, pero yo también veo modelos que hablen modelo a modelo en su propio lingo, vaya. La última pregunta, ¿has fine-tuneado modelos para que sean más expertos en este lenguaje? ¿Sabes? O simplemente te quisiste que ¿sabes? Desde la capa, ¿no? de abstracción del prompt, ¿sabes? Es decir, ¿solo te centraste en que sea el nivel de prompt o ya hiciste pruebas para hacer fine-tuning y ver hasta dónde se llega? Y esto te va a sonar familiar. Yo, como tengo una edad, me he criado un poco en el IT de los recursos restringidos y soy un poquito pobre en GPU. Entonces, pues en principio lo enfoqué de manera ligera, local. O sea, ¿no? De hecho, y al principio en las primeras pruebas con Trasgo hasta me daba un poco de miedo lanzarlo, hacer pruebas punto a punto, poner un open router y poner a 10 modelos a hablar entre ellos en Trasgo y demás, porque me daba un poco de miedo que pensaran que estaba haciendo algo raro en su plataforma. Pero bueno, en general, yo creo que más que... Es verdad que es muy atractivo y hoy en día es súper fácil. Te vas a Hugging Face, te vas a donde sea y te puedes, pues yo qué sé, el Machine Learning Inter o cualquier plataforma automatizada te va a hacer fine-tuning de un modelo. Pero yo creo que antes de lanzarse a lo grande es mejor tener la premisa básica bastante focalizada. En este caso, este research, como veis, es un research playful. Es un poco también... Ha sido muy divertido el proceso. Pues, como research sólido científico probablemente tenga muchas carencias, como os decía, los testing, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo creo que es lo que te lleva cuando te sales un poquito, pues probablemente lo que está haciendo todo el mundo ahora es pues, aprendizaje reforzado, fine-tuning, encontrar maneras algorítmicas de exprimir el 1% más de un modelo planar, etcétera, etcétera. Pues yo como soy un poquito ornitorrinco me gusta hacer las cosas pues por otras vías, de manera diferente. Está muy bien, está muy bien. Me molaría ver y seguir, ¿no? ¿Sabes? La evolución y sobre todo si en el momento que te muevas con fine-tuning ese me avisas. Porque a mí me interesan, porque hay cosas aquí que sobre todo cuando defines, ¿no? O sea, los componentes, si se usan toques especiales. He hecho una parte de una investigación en la que estuve involucrado ahí atrás, hace un par de meses. Buscábamos eso, era cómo trabajar con toques especializados a nivel de abajo de los modelos y hacer que esos toques no salgan hacia afuera. Es decir, y que, por ejemplo, hagas como un nivel de thinking que no tiene por qué ser visualizado o expresado hacia afuera, pero que ese te da más riqueza y hace que, ¿sabes? Las operaciones, ¿sabes? Es decir, la parte de computación, que al final es la organización de cómo la trayectoria dentro, ¿sabes? De ese espacio de trabajo funciona, pues funcionará de una forma más eficiente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y siempre buscando la eficiencia. Me paro porque si no hablo de cosas muy raras y ya perdemos a todo el mundo. Pero nada, a mí me ha encantado porque, como siempre, invito a la gente, ¿no? que pruebe. Sé que os va a parecer súper raro todo lo que veis aquí, pero pensarlo que muchas veces la gente que piensa, ¿sabes? De fuera de la caja, ¿sabes? Es la que consigue que las cosas cambien, ¿vale? Y, por ejemplo, me encantó que Jesús aceptara venir aquí y enseñar este proyecto, este niño que está cultivando, porque es distinto, ¿no? Es algo que seguro que no muchos habéis visto y eso es fantástico, ¿sabes? Porque
porque también nos da a pensar de que si esto puede funcionar así, podemos pensar otras cosas y hacerlo funcionar de otra manera, ¿no? Me encantó, Jesús. Pues muchas gracias a todos, Ismael, a todo el grupo. Perdonad si he sido un poco espeso en algunos momentos, me dejo llevar por la emoción, básicamente por el hecho de que solamente es con vosotros con los que puedo hablar sobre estos temas. O sea, si no, el resto de mis amigos me mira con una cara. Sí. O sea que muchas A mí, gracias. bastante de sincero, y a mí a veces también, ¿sabes? Sobre todo la primera vez que me lo enseñaste, a mí, ¿sabes? Yo miraba así, me costaba, ¿sabes? Porque al principio no es que sea contraintuitivo, porque yo, por ejemplo, toda la parte esta de N-shots y todo eso, ¿sabes? Es fácil, pero que veas que hayas llegado tú, ¿sabes? Con tu pensamiento y con tu formalización a inyectar algo, ¿sabes? Que haga que el sistema, ¿sabes? Que el LLM se comporte como tú digas, con una parte tan compacta, porque el boot, ¿sabes? Que le metes, lo tienes ahí, son esas 3 fragmentos, ¿no? ¿Sabes? No es nada, ¿no? Y que puedas modificar todo el comportamiento solo con esos 3 fragmentos y que él entienda, ¿no? O que siga, ¿no? Haga el seguimiento de los fragmentos. El motivo, Ismael, es yo creo que muy básico, y es que al estar entrenados en datos matemáticos existe una inducción en sus datos de entrenamiento, y al final este tag en concreto, esto es el símbolo de seccional, lo sitúa un poco en ese, yo creo que en ese contexto, en esa zona, en esa partición de conocimiento. Y luego es verdad que pues también, de alguna manera, por todo el entrenamiento en programación y técnico, también suelen ser muy coherentes luego una vez adoptan una estructura. David Flores, aparte de decir que de 10, ¿sabes? Que tu charla, o sea, por la charla, pregunta qué es ese tag, ¿sabes? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Sabes? Pues me salió solo un poco por lo que os comento. Trasgo surge de otro ejercicio anterior, que es el pensar en los espacios geométricos que utilizan las LLMs y en pensar en mi cabeza en potenciales espacios imaginarios diferentes, esféricos, más parecidos a lo que podrían ser pequeñas neuronitas, cosas así. Entonces, ahí desarrollé una especie de... Está en formato tesis, pero está en formato tesis porque para una LLM o para una IA es mucho más fácil y genera un output de muchísima más calidad académica que si solamente le pones un prompt, ¿no? Entonces, hice una tesis donde lo que trataba de hacer era establecer una serie de conceptos geométricos que me permitieran entrenar un adaptador LoRa, y lo del adaptador es por ser pobre en GPU, de manera que yo consiguiera organizar los conceptos semánticos en el espacio de manera jerárquica. Y ahí lo conseguí más o menos a medias, no digo que esa tesis esté al 100%, pero un poco me inspiró en esto, en decir, oye, pues podría hablar de alguna manera geométrica con un modelo de lenguaje, podría intentar compartimentarlo. En principio, Trasgo parece que es un lenguaje solamente operativo, las secciones te permiten, es un poco, incluso puedes operar con el lenguaje como antiguamente hablábamos con las capas de red y demás, pues esta es la capa 1 que hace esto, esta es la capa 2 que hace esto, esta es la sección 1 que te voy a decir que lleva X. Pero al mismo tiempo creo que tiene el potencial de que sobre todo los modelos de frontera sí que entiendan la geometría de la conversación. Sí, porque como bien dices tú, ¿no? Porque todo el entrenamiento, como ahí están un montón de papers, un montón de tesis, entiende, ¿sabes? Que ese tag, ¿sabes? Identifica que es como la primera, ¿sabes? Fase o estado, ¿sabes? De demostración con el que hay que trabajar, ¿no? Esto yo lo he testeado, lo he probado, lo que pasa es que no lo he hecho público porque al final es un proyecto que yo creo que es todavía más críptico, pero era un poco para validar que esto funcionaba a nivel de comunicación y de red. Hice una especie de ejercicio de relojito matemático que se llama Topos Trasgo, que es una aplicación de Android que intenta comunicarse siempre en lenguaje Trasgo, con las LLMs que la potencian. Y preliminarmente parece que sí, que mantiene
No lo he hecho público porque es un poco rarito, pero bueno. Es una aplicación que, bueno, es un cliente que se intenta comunicar con la red, pues en este lenguaje seccional, que es puramente trasgo. Como veis, pues se puede operacionalizar, pues de manera, en este caso es porque es un ejercicio sobre una IA autorreflexiva, pero esto podría ser una capa de red, cualquier definición de un circuito, etcétera, etcétera. Tenemos una última o varias preguntas de Alex Hermida y con eso ya, si quieres, ya terminamos, que es, me pregunta Alex si tuviste algún problema, ¿sabes?, con alguno de estos modelos que te rechaza al utilizar el lenguaje. Es decir, sientes tú que tenías miedo de probar, ¿sabes?, que dijeran, uy, ¿qué está haciendo poniendo cosas raras? ¿Tuviste algún problema, ¿sabes?, debido a los guardarraíles, tal? Esa es la primera pregunta. No, ninguno. Y fíjate que en algún momento lo pensé, o sea, como profesional de esto, se te puede ocurrir pensar que a lo mejor esto de alguna manera podría, pues no sé, estás manipulando la ventana de contexto, también podrías intentar hacer algo de lo que hacen los tíos malos, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. Me daba miedo de que a lo mejor sí que pensaran, pero no, para nada. Para nada. Los problemas que he tenido han sido los clásicos de las nuevas plataformas, de los nuevos modelos, que es que en cómo te despistes te puede llegar una factura. Sí. Y la última pregunta es, ¿probaste de hacer prompt injection utilizando este lenguaje? ¿Sabes? Es que es básicamente, o sea, no es una inyección de prompt, porque no estoy intentando manipular, pero bueno, es algo parecido en el sentido de... Por ejemplo, algo que no puedo hacer en plataforma cloud y sí que puedo hacer en local es setear el system prompt, que es la manera más estable en la que funciona Trasgo. Es decir, este mensaje de salvo de inducción va en el system prompt, de manera que en cada turno está reseteando el modelo. Desconozco también si a largo plazo en la conversación eso tiene efectos malos, pero a la hora de mantener la coherencia, el sistema mantiene la coherencia porque en cada turno está volviendo a recibir el system prompt que contiene la inyección que le dice cómo tiene que hablar de alguna manera. Pues nada, si tal, cerramos ya, ¿vale? Y muchísimas gracias, de verdad, Jesús. Ha sido un placer oír, ¿sabes?, gente con un pensamiento tan disruptivo y nada, encantado de haberte tenido aquí y bueno, ya ves por toda la reacción de la gente, ¿sabes? Creo que ha gustado. Elisa, último, venga, que ya cerramos, que ya vendemos todo. Elisa, dale. Perdonar, no, si lo que quería era aplaudir, pero está claro que no sabía. Vale. Gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos. Chao, chao. Que tengáis buena tarde. Chao, chao. Gracias a todos.